a manera pues de que tenga todo lo que va a entrar pues en el presupuesto del proyecto, ¿no? Veámoslo con un ejemplo. Tenemos ahí el nombre del trabajador, Mario Fernández. Tiene un salario actual de $450. Tiene un porcentaje de incremento del 6% a partir del 1 de julio del 2020, con lo que va a llevar su salario de 450 a 477. Entonces, el salario anual serían los 6 meses con el salario antiguo, o sea, los 6 por 450, más los 6 meses con el nuevo salario, o sea, 6 por 477, ¿no? Entonces nos da un total de $5,562 al año. A este, pues, en base al salario anual, hay que calcular, pues, lo que es el seguro social, que es un 6% del salario, la AFP, que es un 6,5% del salario anual, INSAFOR, que es el 1%, las vacaciones, que son 15 días más un 30%, aguinaldo, imaginémonos 8 días de aguinaldo, y si la empresa va a dar prestaciones propias de la empresa como canasta básica, apoyo para el transporte, apoyo para estudios, se les agregaría aquí pues el valor. Entonces el total a presupuestar va a ser el salario anual más las prestaciones obligatorias más las prestaciones empresariales. Eso es lo que costaría como inversión para la empresa cada uno de los trabajadores, ¿no? Y esto se repite pues para cada una de las personas que integrarían el proyecto. También pues tenemos que acordarnos de que el costo del producto lo tenemos que calcular con la mano de obra directa, que va a ser el número de horas hombre asignadas, con la materia prima que está involucrada directamente en el producto, con los materiales también directos que están involucrados en el producto. A esto le estaríamos agregando los gastos indirectos de fabricación, que podrá ser asignada pues al costo por cualquier método contable que existe. Y recordemos que en los gastos indirectos aquí se asocian todos aquellos gastos que no son parte del producto, pero que sí se necesitan para fabricar el producto, como es la energía, el agua, los combustibles, los impuestos, los salarios indirectos, los lubricantes, los repuestos, etcétera. También pues tenemos que considerar en las inversiones los presupuestos de activos fijos. Por ejemplo, un terreno, tenemos que conocer cuál es la cantidad de metros cuadrados totales que se va a necesitar pues para el proyecto, ¿no? Y esta cantidad de área que nosotros hemos ya presupuestado que necesitamos tener para el proyecto, pues tenemos que multiplicarlo por el precio del metro cuadrado. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Se ha calculado que el total del área de un proyecto es de 450 metros cuadrados y el valor de este es de $56 el metro cuadrado. Entonces, la inversión total serían los 450 metros cuadrados necesarios para el proyecto, multiplicado por su precio, nos daría hacer una inversión de $25,200, ¿no? Eso es solo en el terreno. A esto tendríamos que agregar los gastos de escrituración y los de legalización, de impuestos, alcabala y todo aquello que habría que pagar pues, por la adquisición del proyecto. Cuando hablamos de los presupuestos de activos fijos, aquí estamos hablando máquinas y equipos. Por ejemplo, un banco va a comprar las computadoras para el personal, pues va a hacer equipos. Una fábrica va a comprar máquinas. Una bodega va a comprar montacargas y estanterías. En fin, pues, en máquinas y equipos son todos aquellos elementos tangibles que son considerados como activos fijos que va a necesitar el proyecto, ¿no? Entonces,
Primero debemos saber que se cuenta con el número de máquinas necesarias y sus precios, ¿no? A esto se le suman los gastos de introducción al país, o sea, el impuesto de IVA, el impuesto de introducción, conocidos como los retaseos, ¿no? Y también pues tenemos que tomar en cuenta aquí los costos de transporte y de seguro por traer las máquinas o equipos de otro país a través de un medio de transporte. Veamos un ejemplo. Dice, se tienen 5 máquinas de coser tipo rana que se importarán desde Estados Unidos. El precio de cada máquina es de $34,000 y los gastos por flete y seguro son el 7% del embargo total. Como gastos de introducción se paga el IVA. Entonces, ¿cómo haríamos el presupuesto de estas máquinas? El precio de las máquinas es 5 por 34,000, ¿verdad? $170,000. A estos $170,000 les calculo el 7% de, digamos, de lo que es el costo de flete y seguros, que serían 11,700. Entonces, el gasto total de importar estas máquinas sería el precio de compra de las máquinas, $170,000 más $11,900 en fletes y seguros. En total, pues son los $181,900. Ahora, a este valor tenemos que calcularle el 13% de IVA de precio de introducción, o sea, lo que va a pagar la empresa o el proyecto por importar estas máquinas al Estado en concepto de precio de introducción pagado en el IVA. Entonces serían los 180,900 más el IVA, que calculado que vale 23,647. Entonces el costo total de la maquinaria es de 205,547. Esto es importante entenderlo porque no vamos a calcular nosotros como inversión únicamente, digamos, la proforma que nos ha mandado el fabricante de la máquina, donde nos dice, bueno, pues las máquinas cuestan $34,000 y vamos a comprar 5, entonces solo vamos a gastar 170,000. No, ¿verdad? Sabemos que tenemos que pagar los seguros, tenemos que pagar el flete y la introducción del producto, pues, al país. De los 170,000 nominales que hay que pagar el fabricante, se suben a 205,547, que es el precio total. Ahora, este precio de 205,547, comparado contra los 170,000, es lo que los contadores llaman el retaseo. Ellos hacen el retaseo para que se pueda, pues, pagar, pues, correctamente la introducción del bien o servicio. David, apague su micrófono. Pues nos hizo pedazos los oídos. Por favor, apague los micrófonos. Roberto Alballero, apague su micrófono. Entonces, cuando hablamos del presupuesto de activos fijos, vamos a hablar también del costo de las instalaciones y edificaciones. El valor de las instalaciones se calcula en base a los presupuestos de los constructores y se les agrega el valor de los trámites para legalizarla, ¿no? Como los trámites de la OPAN, que hay que pedir permisos, pagar algunos impuestos y otros. En estos presupuestos se incluye pues la obra civil y otros elementos, ¿no? También pues hay que referirnos a otras inversiones como edificios, calles y aceras y todo lo relacionado pues con la construcción. Se incluyen también las obras mecánicas y eléctricas que contienen las instalaciones de todo tipo de tuberías y todo relacionado con la electricidad y telefonía del edificio. Entonces, pues no solamente basta la construcción del edificio,
sino que el edificio va a tener sus tuberías de agua, va a tener sus instalaciones eléctricas, o sea, todo eso pues son partes involucradas en el activo fijo del proyecto. Entonces, cuando ya tenemos calculados todos los activos fijos y sus valores, procedemos pues a hacer el presupuesto de activos fijos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo vemos que de terrenos gastaríamos $120,000, en máquinas y equipos gastaríamos 189,000, en edificios e instalaciones 490,000, en capital de trabajo 320,000. Vamos a incluir un 5% de imprevistos, que equivale al 5% de todo lo anterior, 55,950. Entonces, en total, pues, la inversión en activo fijo va a ser de 1,174,950. Ahora, ¿cómo vamos a financiar nosotros esta situación? Bueno, pues los terrenos, fondos propios, ¿verdad? El 100%. Las máquinas y equipos, con fondos propios el 25% y fondos financiados el 75%. Edificios e instalaciones, ahí no vamos a poner nada, vamos a pedir pues el 100% de préstamo, ¿no? Capital de trabajo, vamos a poner nosotros 75% y vamos a financiarnos con 25%, y los imprevistos pues vamos a poner pues el 100%. Al hacer la suma de los fondos, de las inversiones con fondos propios y los fondos financiados, vamos a ver pues que el proyecto va a desembolsar 462,700 y vamos a financiar con el sistema bancario 712,250. Aquí pues la relación es mayor de los fondos financiados de los fondos propios, ¿no? Significa pues que a esta altura pues de iniciar el proyecto, mientras no paguemos los fondos financiados, corremos el peligro de que el proyecto pues pase a ser propiedad pues de las instituciones financieras. Ok, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el balance. El balance es otro de los elementos de los estados financieros, ¿no? Es el que todas las empresas hacen mes a mes, donde reflejan pues cuál es la situación real de la empresa. Muchos expertos en la área contable dicen que es una fotografía del momento económico en que está viviendo la empresa, ¿no? Ese es un balance. Y el balance pues divide a la empresa en dos grupos. Al lado izquierdo, todo lo que la empresa posee, ¿no? Que son todos los valores de la empresa. Aquí están todos los activos fijos que la empresa tiene, los activos diferidos, el capital de trabajo y cualquier otro activo que la empresa tenga, ¿no? Y al lado derecho está todo lo que la empresa debe, ¿no? A terceras personas, a otras entidades, a préstamos a corto plazo y a mediano y largo plazo, más lo que se le debe a los accionistas o propietarios que han invertido pues en el proyecto. Entonces, pues el balance lo que nos dice pues, pongamos a un lado con lo que contamos y pongamos al otro lado lo que debemos. Y el balance se da en que ambas situaciones tienen que ser iguales. Significa pues que si de lo que yo poseo tengo $100,000, al otro lado tiene que también reflejarse esos $100,000. Tiene que cuadrar exactamente, ¿no? Este es el dolor de cabeza de los contadores cuando mes a mes no les cuadra el balance, ¿no? Tienen que repetirlo, investigar, encontrar datos a manera de que les cuadre, porque si no, no pueden cerrar el mes porque no han cerrado el balance. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos pues en la parte de activos es lo que yo poseo, lo que yo tengo, lo que es mío. Aquí va a estar el activo circulante y el activo fijo. Veamos entonces qué representa el activo circulante. Los valores que tenemos en cajas y bancos, las cuentas a cobrar y los inventarios. En este ejemplo, los inventarios pues los han dividido pues en inventarios en producto terminado, inventarios en proceso, inventario en materias primas.
Algunas empresas pues hacen una sola cuenta que se llama inventario. Entonces, el activo circulante, que va a ser la suma de todos los elementos circulantes, da un total de 280.268.45, ¿no? Y los activos fijos, activos tangibles 355.000, activos intangibles 45.000, imprevistos 23.000, total de activos fijos son 23.803. Entonces, el total de activos circulantes más el total de activos fijos me da el total de activos, que para este momento es de $704.077.23, ¿no? Entonces, eso es mi activo, lo que yo tengo. Por otro lado, al lado derecho tengo los pasivos, lo que debo. Ahí tengo un pasivo circulante, créditos a proveedores, deuda al banco, que en total, pues entre el crédito de proveedores y deuda al banco, pues me suman 402.725. Y por otro lado tengo un pasivo circulante de 302.000, pasivos fijos de 167.000, créditos a largo plazo de 34.000. En total, pues tengo un pasivo, la suma de todos los pasivos me da 504.182. Y de capital tenemos 100.000, que es lo que ha aportado cuando se inició la empresa, pues con lo que se inició la empresa, un capital de 100.000, más las aportaciones de los accionistas, 99.890.21, que es lo que se le da de los accionistas, ¿no? Pero al final, pues también pueden ver que la suma es 704.072.23, igual que el total de activos es igual al total de pasivos más capital, ¿no? Entonces eso es el balance, es lo que se llama balance. Aquí aparece otro ejemplo, ¿no? Igual, pues aquí aparecen los activos, activos corrientes, activos fijos, intangibles. La suma de todos los activos me da 140.000. Al lado derecho tenemos los pasivos, pasivos corrientes, cuentas por pagar, pasivos no corrientes, préstamos bancarios, el patrimonio de los accionistas y suma también 140.000. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer cuando estamos hablando nosotros del balance, ¿no? Los balances tienen que cuadrar entre los activos y los pasivos que tiene una organización. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos de activos circulantes, pues 190.000, de activos fijos 210.000, tenemos un total de 1.000.000. De pasivos circulantes tenemos 200.000, de pasivos fijos 60.000 y de capital contable tenemos 740.000. Entonces, pues también suma $1 millón de dólares. Entonces, como se puede ver, pues el balance, pues refleja la situación pues económica de una empresa, ¿no? Aquí es donde se ve cuál es la situación de la empresa. Y podemos ver pues que cuando el balance, pues por ejemplo, en este ejemplo dice balance general al 30 de septiembre, ¿no? Esa es una fecha, o sea, es una fotografía de la empresa en este momento que se está presentando el balance. Y tenemos pues otro ejemplo, ¿no? Como si nosotros vemos al final, fijémonos al final, pues, total de activos 8.700.000, total de pasivos 8.700.000. Tienen que cuadrar pues ambos, por eso es que, vuelvo a repetir, es que se llama el balance. Y esto es lo que se llama un balance proyectado, un balance pro forma. En las columnas pues, podemos ir viendo que se dan pues los diferentes años. Aquí son pues una proyección del balance a 4 años. Y aquí podemos ver pues cómo se puede ver la proyección de los activos de la empresa. Para el año 0 era 4.6 millones, para el año 1 7.6 millones, para el año 2 11.6, para el año 3 17 y para el año 4 27. Se puede ver cómo la empresa va a ir progresando pues en su total de activos, ¿no? Y pues y abajo pues tiene que cuadrar pues con lo que es el total del pasivo, ¿no? Y lo importante aquí es ver pues el total del patrimonio, ¿no? La empresa nació con un patrimonio de 3.7 millones, de ahí llega a 5.7, a 9, a 15, 24 millones. O sea que ha crecido en su patrimonio, significa que a la empresa le está yendo muy bien, ¿verdad?
está yendo muy bien pues a la empresa. Entonces, pues podemos ver nosotros que cuando estamos haciendo un balance para el proyecto, tenemos que hacer lo que se llama un balance proyectado. No podemos hacer un balance solo para un año. Tenemos que hacerlo como mínimo unos 3. Lo ideal que está entre 3 y 5 años de proyección que permita ver cómo la empresa va a ir creciendo en función del tiempo. El balance nos garantiza que la empresa va a ser, digamos, autosostenible, pues, en función del tiempo. Lo que quiere decir, pues, que va a ser económicamente, la empresa va a financiarse ella sola, ¿no? Donde los ingresos van a ser mayores a los egresos, donde el patrimonio va a seguir creciendo y va a permitir, pues, que la empresa pueda subsistir en función del tiempo. Ok, pasamos entonces ahora al punto donde se hace la evaluación financiera del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para realizar una evaluación? Bueno, un proyecto se evalúa según sus resultados, ¿no? Y hay proyectos sociales y hay proyectos económicos privados, ¿no? El proyecto privado lo vamos a evaluar de acuerdo a su rendimiento, a su retorno del capital, que nos va, pues, a generar utilidades a futuro, ¿no? En cambio, un proyecto social lo vamos a ver a través del beneficio. ¿Cuál es el beneficio que se le ha proporcionado a las personas con el proyecto? Y el gobierno que ha proporcionado el beneficio, pues espera que la gente esté contenta, pues y que se lo devuelva en votos en las próximas elecciones. Entonces, la evaluación del proyecto, ¿no? Puede ser desde el punto de vista empresarial o privado, o desde el punto de vista social o nacional. Esos son las dos ópticas con que se ven los proyectos. Y la evaluación de un proyecto de inversión consiste en medir las ventajas y desventajas con la finalidad de determinar la conveniencia de su implementación, postergación o rechazo. ¿Qué quiere decir esto, no? Si la evaluación financiera da muy bien, entonces pues la implementación es un hecho, ¿no? Se va a poder implementar el proyecto. Si la evaluación da negativa, entonces se va a rechazar el proyecto. No podemos continuar un proyecto que no va a dar ninguna utilidad, ¿no? Y la postergación, cuando nos damos cuenta que hay un riesgo y que probablemente no vale la pena echar a andar el proyecto en este momento, ¿no? Por eso la evaluación es un elemento importante en la toma de decisiones, por cuanto posibilita que los recursos serán asignados en aquellos proyectos que sean más convenientes, ya sea para una empresa o para su país en conjunto. La evaluación empresarial. Este tipo de evaluación corresponde al punto de vista propio de la empresa o entidad ejecutora del proyecto. Las técnicas de análisis son las propias de la denominada evaluación privada de proyectos, en la cual se opera con precios de mercado y efectos directos sobre el proyecto. El enfoque privado solo tiene en cuenta los beneficios que va a recibir la empresa y los costos que debe afrontar para llevar adelante el proyecto. Significa pues que la evaluación empresarial se preocupa por los costos, por los ingresos, por los egresos, por las utilidades, por el rendimiento de esas utilidades, por el tiempo en que se van a recuperar esas utilidades. Eso es lo que al proyecto, desde el punto de vista empresarial, necesita evaluar, ¿no? Cuando es una evaluación social, esta atiende los aspectos reales del proyecto, operando con los precios de mercado corregidos, precios sociales y considerando tanto los efectos directos como los indirectos del proyecto. El mérito de un proyecto desde el punto de vista de la evaluación social corresponde a su aporte neto a la economía nacional en su conjunto
y da una medida de su justificación para usar recursos nacionales que podrían tener usos alternativos, ¿no? Entonces, pues también los gobiernos van a apuntar a aquellos proyectos donde pues sea más beneficioso pues para la población. Ahora, nos vamos a enfocar nosotros en los criterios de análisis y evaluación de proyectos empresariales, no privados. Y estos se realizan con lo que se llama la triple validación. Y se le llama los principales métodos para evaluación, que son, primero, la relación beneficio-costo, que busca beneficiar el proyecto desde el punto de vista de sus ingresos y sus egresos, ¿no? El otro es el valor actual neto, que enfoca su análisis en cuánto se va a recuperar, en qué momento se va a recuperar pues la, la inversión que se haga en el proyecto en función del tiempo, para ver si vale la pena pues invertir ahora y cuánto es lo que se va a recuperar a futuro. Y la tasa interna de retorno es ver si el proyecto va a dar una tasa con un rendimiento positivo superior al banco que me garantice pues un mejor rendimiento de mi inversión. Para hacer pues el análisis de un proyecto pues tenemos que recordar el concepto de flujo del proyecto, ¿no? Esta parte que vamos a ver es lo que se conoce como matemática financiera o ingeniería económica, ¿no? Que en algunas de las carreras pues se ven, ¿no? Por ejemplo, yo sé que se da en administración de empresa, se da en ingeniería, no creo que se dé en eléctrica, no sé si se da en arquitectura, bueno, pero en algunas de las carreras pues sí se dan estas asignaturas que en algunas se llama ingeniería económica, a los de ingeniería, y matemática financiera a los de administración, ¿no? Y el flujo se enfoca de la siguiente manera. Primero, pues, todo flujo va a nacer con una inversión, que es lo que se llama la inversión inicial. La inversión inicial, pues, es la que se inicia, ¿no? Esta inversión inicial es la suma de todas las inversiones que nosotros hemos calculado previamente, ¿no? Luego viene lo que se llaman los ingresos del proyecto, que van en las flechas verdecitas que van hacia arriba. Hacia arriba significa positivo. Y ahí van pues los ingresos del proyecto. Y hacia abajo van todos los egresos del proyecto donde están sus costos y gastos y eran negativos. Cuando las flechas van para abajo se consideran negativas, ¿no? Y al final vemos lo que se llama el valor de rescate. Cuando el proyecto cierre, ¿qué es lo que vamos a rescatar de él? Vamos a poder vender la maquinaria, vamos a poder vender los activos fijos de los edificios, las bodegas que tenemos. Vamos a ver cuánto es lo que vamos a recuperar del proyecto en el valor de rescate. Para trabajar con el análisis, se trabaja pues con el que se llama el flujo neto. El flujo neto es igual a los ingresos menos los egresos. Significa que donde están las flechitas es un periodo de tiempo. Cada uno representa un periodo de tiempo, ¿no? Entonces puede ser que la inversión inicial la arranquemos en el año 0, luego tenemos el año 1, el año 2, el 3, el 4, el 5, hasta el año 6, pues, que tenemos pues el valor de rescate. Entonces, pues, vamos a restar cada año los ingresos menos los egresos. El flujo del proyecto entonces tiene una inversión inicial, que es la suma de todas las inversiones que hay que realizar en el proyecto. Los egresos del proyecto, que son los gastos y costos proyectados a realizar mes a mes por el proyecto, y se representan por una flecha hacia abajo y tienen un valor negativo. Los ingresos del proyecto son todos los ingresos por ventas u otros que ingresarán al proyecto mes a mes y se representan por una flecha hacia arriba y tienen un valor positivo. El valor de rescate es la recuperación por venta de los activos del proyecto cuando éste ha sido cancelado. Y flujo neto es el resultado de la resta de un ingreso menos un egreso y puede ser positivo y negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ingreso es mayor que el egreso,
digamos, en este año los ingresos fueron de $100,000 y los egresos fueron de $70,000. El flujo neto va a ser positivo porque el ingreso es mayor que los egresos. Pero si en determinado año los ingresos son, digamos, de $100,000 y los egresos son de $150,000, ahí el valor va a ser negativo porque estamos restando más de menos. Entonces, por eso, el flujo neto puede ser positivo o negativo. Veamos entonces el primer elemento de la triple validación, lo que es el valor actual neto o BAN. Es una inversión de valor actualizado de todos los rendimientos esperados. Es decir, es igual a la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos esperados menos el valor actualizado de los costos previstos. El criterio para ver si una inversión es aconsejable o no es que BAN sea mayor, igual o menor que 0. Así, estos ya son los criterios de decisión. Si el valor del BAN es mayor que 0, significa que la inversión es aconsejable. Si el valor del BAN es igual a 0, entonces la inversión es indiferente. Es como que estuviéramos en el punto de equilibrio. Ni ganamos ni perdemos. Digamos, es 0. La inversión es indiferente. Si el BAN es menor a 0, entonces significa que dio un valor negativo, el BAN con valor negativo, entonces la inversión es desaconsejable. No puede invertirse en un proyecto cuyo BAN es negativo. ¿Cuál es la fórmula del BAN? Es igual a la suma del flujo neto sobre el 1 más I elevado a la I. I es la tasa de interés nominal, que ya puede ser dada para calcular el proyecto y se le puede dar una tasa de interés, y en caso que no se posee una tasa de interés para calcular el proyecto, pues buscamos cuál es la tasa nominal, digamos, estándar en el país. Digamos que es 6% es la tasa bancaria en el país. Entonces, ok, digamos que vamos a calcular el proyecto con una tasa del 6%, ¿no? Y a esto, pues, menos la inversión inicial. Siempre la inversión inicial va a ser negativa. Veamos la fórmula de otra manera, ¿no? Aquí tenemos el flujo neto para el año 0 es 0, ¿no? Solo va a ser pues la inversión inicial. En cambio, para el año 1, el flujo neto del año 1 va a ser el flujo neto del año 1 entre 1 más I elevado a la 1. El flujo neto del año 2 va a ser el flujo neto del año 2 entre 1 más I elevado a la 2. Y para el 3, flujo neto 3, 1 más I a la 3. Y para el enésimo, flujo neto enésimo es 1 más I elevado a la n. Entonces, esa es la forma, pues, cómo se estructura la fórmula para calcular el valor actual neto. Que ya viéndolo aquí, la podemos ver, pues, BAN va a ser igual a la inversión inicial más el flujo neto del año 1, más el flujo neto del año 2, más el flujo neto del año 3, más el flujo neto del año n, ¿no? Esa es la forma, pues, de calcular el BAN. Al final de la clase voy a ponerles un video para que vean, pues, cómo es que se calcula esto. Ahorita solo vamos a ver, pues, la parte teórica. Entonces, la fórmula del BAN va a ser igual. La suma de los flujos netos entre 1 más I elevado a n, desde n igual 0 hasta n, ¿no? Esa es la forma, pues, de estructurar, pues, el valor actual neto. Y repitiendo, si al hacer el proceso de cálculo nos da un BAN positivo, entonces significa que el proyecto vale la pena, hay que invertir en él. Si el BAN es igual a 0, eso quiere decir, pues, que el proyecto es indiferente. Podemos entrar o no podemos entrar. Pero si el BAN es negativo, o sea que es menor que 1, entonces, pues, el proyecto no es aconsejable entrar. El otro elemento, la tasa interna de retorno o TIR, se denomina la tasa interna de retorno a la tasa de actualización que hace el valor neto de un proyecto de inversión sea igual a 0. Entonces, pues, en la fórmula
del BAN, si el valor actual neto es igual a 0, si este lo igualamos a 0, entonces nosotros podemos calcular el valor de la TIR. El criterio para ver si una inversión es aconsejable es que si la TIR es mayor que la tasa de interés mínima aceptable por debajo de la inversión. No se considera rentable por el inversor una tasa abajo de la tasa bancaria, ¿no? Y entre otras varias alternativas, la más conveniente es que aquellas que nos dé un TIR mayor. Por ejemplo, así dado un proyecto de inversión, si la tasa interna de retorno es mayor que R, que es, digamos, la tasa de interés bancaria, entonces la inversión es aconsejable. Si el valor de la TIR es igual a la tasa bancaria, entonces la inversión es indiferente. Pero si el valor de la TIR es menor a la tasa bancaria, entonces la inversión es desaconsejable. Quiere decir que a los inversionistas les conviene tener más el dinero en el banco, que les van a dar más intereses, que poderlo someter pues a un proyecto. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa interna de retorno? Se establece el flujo del proyecto, no establecemos el flujo del proyecto. Se elabora la estructura del cálculo del BAN y se sustituyen todos los datos. Solo queda I como incógnita. Entonces nos va a quedar 1 más I a la I, 1 más I al cuadrado, 1 más I al cubo, 1 más I a la cuarta, según pues la cantidad de años que estén considerados pues en el flujo del proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso de una manera matemática, bueno, nos encontraríamos con unas ecuaciones súper complejas donde sería muy difícil, pues, realizarlo, ¿no? Entonces, pues, lo que se hace es prueba y error. Igualamos a 0 la ecuación del BAN y el valor de I lo sustituimos por un interés cualquiera, digamos, vamos a poner el 7%. Y al hacer las operaciones vemos qué tan cerca nos llevó ese 7% a 0. Digamos que el valor nos dio 50 y pico. Entonces vamos a poner otra I. Ahora el valor de I va a ser 8 y lo igualamos a 0. Y al hacer los cálculos nos damos cuenta pues que llegamos a 22. Entonces decimos, ok, estamos cercanos a 0, ¿no? Entonces la tasa de interés está más o menos ahí por el 7, el 8%. Entonces se toma otro valor de I hasta establecer un intervalo cercano a 0, ¿no? Digamos, pues cuando nosotros estamos cercanos a 0 es que el valor de I lo estamos ya acercando, ¿no? Bien difícil llegar hasta el valor de 0, ¿no? Pero entonces tenemos que llegar a la cantidad más cercana al valor de 0. Se inicia la búsqueda del valor de I que vuelva 0 o cerca de 0 en la ecuación del BAN. Entonces, tanto el BAN como las tasas internas de retorno se pueden calcular manualmente, ¿no? Pero en la actualidad ya existe, pues en las funciones financieras de Excel, cómo calcular a través de Excel el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Entonces, pues ya utilizando pues las bases de datos y las fórmulas complejas que tiene Excel para hacer este tipo de cálculos, con facilidad nosotros podemos pues establecer tanto el valor actual neto como el valor de la tasa interna de retorno. La relación beneficio-costo es el tercer elemento de la triple validación, ¿no? Este criterio se define como la relación entre los beneficios y los costos de un proyecto, es decir, tenemos que calcular dos valores actuales por separado, ¿no? Primero, el valor actual de los ingresos o los beneficios, considerándolo como el valor que vamos a utilizar en la fórmula del BAN, y luego calcular otro BAN, donde es el valor actual de los costos, la parte de los egresos,
se calcula pues otro van, ¿no? Entonces los resultados, el valor actual neto de los beneficios se coloca sobre el valor actual neto, entonces ahí conformamos lo que es la relación beneficio-costo. ¿Y cuál es el criterio? Si la relación beneficio-costo es mayor que 1, entonces la inversión es aconsejable. Si la relación de beneficio-costo es menor que 1, la inversión es desaconsejable, ¿no? Si nos dio negativo es desaconsejable. Y si la relación beneficio-costo es igual a 1, entonces la relación es indiferente. Podemos entrar o no podemos entrar. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la relación beneficio-costo? Se establece el flujo del proyecto, se elabora la ecuación del cálculo del BAN, se separan los ingresos y se les calcula su BAN, se separan los egresos y se les calcula su BAN, se encuentra la relación beneficio-costo dividiendo el valor del BAN de los ingresos entre el valor del BAN de los egresos y de acuerdo al resultado se concluye si es mayor que 1 es aconsejable, si es igual a 1 es digamos indiferente y si es menor que 1 entonces pues no es aconsejable. Estos tres elementos de evaluación financiera pues son los que piden las instituciones financieras como el Banco Central, el BID, todas las instituciones financieras que dan dinero para los proyectos, piden tres tipos de análisis financiero de los proyectos. O sea que si nosotros vamos a presentar un proyecto, tenemos que presentar la evaluación financiera en base al BAN, en base a la tasa interna de retorno y en base a la relación beneficio-costo. Si los tres dan mayores que 1, entonces pues el proyecto es súper aconsejable. Eso pues va a garantizar pues el éxito del proyecto cuando la triple validación en sus tres elementos de evaluación dan mayores que 1. Vamos ahora pues a ver un pequeño video para ver cómo se calcula el VAR. Bueno, el ejercicio que vamos a realizar hoy es a solicitud de Alejandro Magas, uno de los suscriptores, quien pide un video de valor actual neto o lo que es lo mismo, valor presente neto. Depende de la bibliografía en donde lo estén revisando, pero el concepto es el mismo. El valor presente neto pues es el valor de los ingresos y los egresos futuros traídos al valor presente y lo realiza con el fin de saber si una inversión debe realizarse o no. Las fórmulas clave que empleamos son, primero, la del valor presente neto. Tenemos más o menos la sumatoria de BPN n sub I. Bueno, menos I es la inversión inicial. Va con negativo porque es el primer egreso que tendremos. La primera inversión que realizamos, el primer desembolso de dinero. Entonces, obviamente va en negativo. Después vienen más o menos los otros valores que vamos a traer a valor presente, más cuando es lo que ganamos, los ingresos que obtenemos, y menos cuando son otros egresos u otras inversiones que debemos realizar. Estos los traemos a valor presente a manera de interés compuesto. En algunos otros videos explicaré bien las diferentes formas de traer a valor presente, pero el más empleado es la forma de interés compuesto, que también traigo la fórmula aquí. El valor presente de interés compuesto es el valor futuro que tenemos sobre 1 más el interés periódico elevado a la n, que es el número de periodos en el cual nos encontramos. Todas si tienen dudas se aclararán en el ejercicio que vamos a realizar. Bien, el enunciado nos dice, un negocio requiere una inversión inicial de $1,000 y genera un flujo de efectivo de $500 los 2 primeros años y $800 en el tercero. Si la tasa del interés es del 10%, ¿cuál sería el valor presente neto? Y una pregunta que, aunque no está en el enunciado, también debe hacerse es, ¿la inversión amerita realizarse? Bueno,
Ya aquí tenemos la solución del ejercicio, menos 1000, porque es la inversión inicial, como les mencionaba, el primer desembolso de dinero que realizamos, por lo tanto va en negativo. Después el enunciado nos menciona que va a generar un flujo de efectivo, es decir, que vamos a recibir dinero por esa inversión. Nos dice que para los 2 primeros años será de 500 y que para el tercero será de 800. Entonces, la fórmula del valor presente del interés compuesto nos decía valor futuro dividido entre 1 más el interés periódico elevado a la n. Entonces, para el primer periodo es los 500 que vamos a obtener en el flujo de efectivo dividido entre 1 más el interés periódico, que es el 10%, elevado a la n, que en este caso, como es el primer año, la n es igual a 1. Obviamente no hace falta ponerlo. Más, para el segundo año son los 500 dividido entre 1 más 0,1 o el 10% elevado a la 2, porque ya es en el segundo año. Y en el tercer año es los 800 divididos entre 1 más el 10% elevado a la 3. Calculamos cada uno de estos valores, si quieren pueden hacerlo directamente o calcular valor por valor y realizamos la suma. En este caso nos da que nuestro valor presente neto por esta inversión será de $468,81, traído ese dinero a valor de hoy. Bueno, la interpretación que se le da, como les dije, es que el valor presente neto se utiliza para analizar si una inversión amerita realizarse. En este caso, sí amerita realizarse. El criterio que tomamos en cuenta es que si el valor presente neto es positivo, en este caso no es un valor positivo, realizamos la inversión. Porque significa que en un futuro vamos a tener resultados, la inversión es rentable, vamos a tener utilidades. Si nos da igual a 0, significa que no ganamos ni perdemos. Entonces, pues sí es necesario observar otras opciones y si necesariamente no hay más opciones y tiene que realizarse esa inversión, al menos sabremos que no vamos a perder. Finalmente, si da negativo, significa que la inversión no debe realizarse, debe rechazarse porque se obtendrían pérdidas. Bueno, esta vez les planteé todo de cómo calcularlo a mano, pero próximamente subiré un video de cómo calcularlo en Excel, porque la verdad, los ejemplos así de sencillos casi nunca se presentan. Casi siempre es con un periodo siempre se lo calcula a 10 periodos, 20 periodos, entonces se imaginarán que calcular cada uno de estos valores a valor presente pues implicaría mucho tiempo, entonces siempre es útil pues tener la herramienta de Excel. Bueno, con eso concluye el video. Muchas gracias por su atención. Cualquier recomendación, cualquier comentario, cualquier duda, o si desean que suba algún video de otro tema, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Este mes voy a estar muy activo porque la verdad tengo algo de tiempo disponible. Ok, como ven en el video vimos Un cierto cantar de amor que dentro de mí de sonar y de se metió otra música ahí. El Entonces, concierto. entonces, como pueden ver, pues no es una cosa del otro mundo calcular pues el valor actual neto y lo mismo es la TIR, ¿no? En el aula virtual ahí le he dejado otros videos de cómo calcular el valor actual neto, también que es una explicación bastante fácil y cómo calcular la TIR. Pero ahora pues cuando se tiene Excel, ya hacerlo a mano pues ya no es muy aconsejable, ¿no? Sino que es mejor aprender cómo se calcula pues en Excel tanto el valor actual neto como la tasa interna de retorno o como la relación beneficio-costo, porque son las tres funciones financieras que están en la parte de funciones financieras de Excel, o sea que se puede calcular con facilidad, ¿no? Con este tema estamos terminando prácticamente ya el ciclo, ¿no? Terminamos el ciclo. Este es el último tema del ciclo, o sea que vamos a dar por terminadas las clases. En el aula virtual, en la secuencia de aprendizaje, hay dos secuencias de aprendizaje que tienen que desarrollar. O lo pueden hacer individual en caso de que no puedan conseguir una pareja, o lo pueden hacer en pareja, ¿no? Para que las dos son evaluadas y el próximo lunes
sería pues el examen parcial, ¿no? El último examen parcial sería el próximo lunes. Así es que estén pendientes de las aulas virtuales, vean ahí las secuencias de aprendizaje, desarrollenlas y estén listos pues para el próximo lunes hacer el examen parcial. El examen parcial se los voy a dejar abierto para que lo hagan en el momento que ustedes tengan tiempo para realizarlo, ¿no? O sea, va a estar abierto durante 24 horas para que lo puedan hacer en el momento oportuno de que lo consideren, ¿no? Entonces, recuerden su nombre para medir la asistencia del día, para que recuerden que siempre la asistencia, sea presencial o virtual, tenía un porcentaje, no sé qué, ganan algo pues con la asistencia. ¿Alguna consulta? Todo bien, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Bueno, pues muchachos, entonces para mí ha sido un placer, un gustazo haber Gracias, igual. estado con Gracias, ustedes, Inge, igual. con ustedes. Cuiden, síganse cuidando, ¿verdad? Recuerden que esto no ha pasado, hay que seguirse cuidando, protéjanse bien. Yo sé que a algunos de ustedes les toca salir a trabajar, pero ni modo, pues hay que hacerlo, ¿no? Así es que Ok. espero que salgan bien y nos vemos el próximo lunes en el parcial, ¿ok? Pasen Ok. buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Eh, Cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Buenas Inge. noches.